Padierna Luna para presentar su reserva al segundo párrafo del artículo 17. Senadora. Senadora Padierna. Tiene el uso de la tribuna para presentar el segundo párrafo del artículo 17. Con su venia, presidente, quisiera presentar a ustedes la propuesta de reformular el artículo 17 en su segundo párrafo, que se refiere a requerimientos financieros. Los requerimientos financieros del sector público miden las necesidades de financiamiento, es decir, de endeudamiento, y se obtienen sumando al déficit público los requerimientos de otras deudas, como la del IPAB, como la de Pidiregas, como la de CFE, y también la pérdida o ganancia en este caso, de acuerdo al proyecto, de los bancos de desarrollo y fondos de fomento. Los requerimientos financieros del sector público representan el 2.9% del PIB al cierre de 2013. Son 475,000 millones de pesos, y para el cierre de 2014 se propone subirlos a 4.1%, que serían 708,000 millones de pesos. El aumento al déficit público o balance presupuestario, como se le dice ahora, se establece en los criterios de política económica, que irá disminuyendo un medio punto cada año y que regresará al 2% en el 2016. Pero el balance presupuestario o déficit en 2013 fue de 2.4%, 394,000 millones, y para el 2014 será de 3.5%, es decir, 620,000 millones de pesos. Si uno analiza los componentes, podríamos decir que el gasto del IPAB, los ajustes al IPAB, solo varían de acuerdo al tipo de cambio y a la inflación, que los Pidiregas ya están considerados y que es más o menos el mismo monto de un año al otro, y que la banca de desarrollo se prevé un margen positivo. Así que los requerimientos financieros del sector público crecen por el déficit presupuestal. Y este mayor déficit presupuestal crece por un aumento, por un aumento del gasto neto. Lo que habría que hacer es entonces la reducción del gasto neto no indispensable. El 54.7% del incremento de los ingresos que se pide para el año que entra se va a financiar con deuda, y el 41.7% del incremento va a ser por el incremento de los impuestos. Los impuestos y la deuda van a financiar el gasto público del año que entra. El monto de estos requerimientos financieros del sector público es de 708,000 millones de pesos, y son adicionales a los 580,000 millones de pesos que se pide de nueva deuda para el 2014. Pero además se plantea obtener un superávit en Pemex y en CFE. Para que los organismos públicos puedan tener superávit, los sobreendeudan, y Pemex va a tener una deuda el año que entra de 358,000 millones de pesos y la CFE de 170,000 millones de pesos. En el año 2014 que se avecina además un escenario de mayores tasas de interés globales, así que pedir crédito o acudir un mayor endeudamiento no es una medida adecuada. Cada peso va a costar mucho, de acuerdo a todos los pronósticos. Esta reforma fiscal llega cuando el crecimiento ya se desinfló, llega tarde y va contra el crecimiento económico. El crecimiento estimado para 2014
de la deuda está fuera de toda realidad, a menos de que el gobierno rebase el déficit fiscal más allá de lo aprobado, y eso es lo que aborda el segundo párrafo del artículo 17. En este párrafo, el gobierno federal pide rebasar en 2% del gasto neto total los requerimientos financieros del sector público sin autorización previa del Congreso. Ese 2% de más deuda no es facultad del Ejecutivo, tiene que pasar por el Congreso. De acuerdo a la Constitución, es el Congreso el único que puede aprobar deuda. Y vuelvo a señalar, estos montos gigantescos para un solo año solo tienen una explicación, y es cubrir el hoyo fiscal derivado de la privatización de Pemex. Y solicito que reflexionen su voto, senadoras y senadores, porque están sobreendeudando al país con esta autorización y, sobre todo, conculcando sus propias facultades constitucionales escritas en el 73 de la Constitución. La reserva ya está presentada. Pido que voten a favor de mi reserva. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 17.